Patito. Y ahora sí, voy a compartir pantalla. A ver. Ahora sí, ¿se Por si ve? acaso, creo que ya no está grabando. No se ve, hermano. Cris, no se ve y creo que, como dice María David, ya no se está grabando. Sí, sí le he puesto. Ahora sí, está siendo grabada, me indican. Sí, sí está Ahora grabando. sí. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a continuar. Hermanos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Yo sé que estoy avanzando un poco rápido, pero voy a tratar de detenerme un poco más. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen, ¿ok? No hay problema. Vamos a continuar con el punto que sigue. Dice, lamentablemente la primera generación, a pesar de que respondieron afirmativamente a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios les dice, ustedes van a obedecer mi pacto. O sea, es como que Dios les pregunta, ¿se comprometen realmente a obedecer? Eso hemos leído en el capítulo número 19, ¿verdad? Desde el versículo número 3. ¿Y qué responde el pueblo en el versículo 8? ¿Qué dicen? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿no? Ellos dicen, sí, vamos a obedecer. Pero ¿qué fue lo que pasó? No obedecieron, ¿no? O sea, como dijeron algo, de repente inclusive sin pensar lo que estaban diciendo, a veces también eso pasa con nosotros, y finalmente no obedecieron, ¿no? No obedecieron, y dureza de corazón los llevaron a vagar por 40 años en el desierto, ¿no? No obedecieron, y no es que no obedecieron una vez, vamos a ver, durante el libro vamos a ver que fueron un montón de veces, y ya tiene su clímax ya en el libro de Números, ¿no? Ahora, vemos también en este capítulo con claridad el papel de Moisés como un intercesor, ¿no? Como un intercesor. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 nosotros vamos a ver constantemente que Moisés sube, habla con Dios, baja del monte, le habla al pueblo, nuevamente sube, está haciendo la función de un intercesor entre Dios y el pueblo, porque el pueblo no podía escuchar la voz de Dios. O sea, el pueblo, mejor dicho, no podía acercarse a Dios. No podía acercarse a Dios. ¿Ok? Entonces ahí menciona, ¿no? Moisés subía al monte a hablar con Dios y luego bajaba a manifestar sus palabras al pueblo. Y es en este pasaje donde Dios le va a revelar que él no es como los dioses egipcios, ¿no? Eso dice Dios, ¿no? Yo no soy como los dioses egipcios. Él es un Dios santo y es importante que su pueblo entienda ello. No se estaban acercando a cualquier persona, sino al Dios santo. Ahí completamos, ¿no? O sea, iban a acercarse al único y verdadero Dios. No era como Dios de los egipcios, como los dioses egipcios, a los cuales ellos estaban acostumbrados. E inclusive muchos adoraban a los egipcios, ¿no? Entonces ahí Dios los está, como que les está renovando, es como lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Va renovando nuestra mente. El propósito de Dios era que ellos pudieran abandonar sus prácticas pecaminosas que habían traído de Egipto. Como una vez les mencioné, ¿no? Dios comenzó a quitar a Egipto, su propósito era quitar a Egipto de su corazón, porque ellos tenían Egipto, habían tanto tiempo, ¿no? Viviendo en Egipto, en su corazón aún añoraban regresar a Egipto, ¿no? Lamentablemente la primera generación quedó en el desierto por su incredulidad, ¿no? Entonces Dios ordena a Moisés santificar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo está en el monte, a los pies del monte, y Dios les va a decir, como hemos leído en el versículo 10 y versículo 11, Dios le ordena, santifica, hoy y mañana, laven sus vestidos.
y estén preparados, porque al tercer día yo voy a descender a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, ¿no? Entonces, eso ordena a Moisés santificar al pueblo, que laven sus vestidos, ¿no? Pues al tercer día, él descendería sobre el monte Sinaí. ¿Qué más? Dios da una advertencia también, una advertencia. ¿Cuál es esa advertencia? Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Versículo 12, ¿no? Entonces, Dios da, ahí completamos, límites al pueblo, pues Él sabe que el contacto de su presencia frente al pecado, el contacto de su presencia, ¿no? O sea, Dios, la presencia de Dios frente al pecado del pueblo, causaría muerte. Por eso constantemente le vamos a mencionar una palabra que ahorita ahí también va a salir, ¿no? La palabra estrago. Dice, vemos que finalmente solo Moisés y Aarón pudieron subir al monte. Aún los sacerdotes no pudieron subir. ¿No? Y se repite una frase nuevamente de advertencia. No traspasen los límites para que no haga entre ellos estrago. ¿Qué significa estrago, hermanos? Estrago es destrucción. Seguro, ¿no? ¿Has leído? La idea, por favor, ahí el micro, hermano, la idea de la palabra estrago es lo que hace el fuego cuando consume el papel o cuando consume cualquier objeto. ¿Qué es lo que hace el fuego? Ya Cuando usted enviaron pone el fuego, de repente una silla, una mesa, o se enciende una casa, un bosque, ¿qué hace el fuego? Destruye, consume, ¿verdad? Eso es el fuego. Esa es la palabra que usa Dios, estrago. Es como si Dios dijera, no traspasen los límites. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pueblo es pecador, no sé. Mi presencia es santa. Si ustedes traspasan el límite, van a morir, ¿no? Recordemos que nuestro Dios, como dice el libro de Hebreos, es fuego consumidor, ¿no? Ahora, esto obviamente, hermanos, estamos en el contexto, estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Todavía no había venido Jesús, ¿no? Ahora nosotros, por gracia de Dios, hermanos, podemos acercarnos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por Cristo, porque Jesús ya murió por nosotros. Era muy diferente en el Antiguo Testamento, porque aún no había muerto Cristo. El pueblo no podía tener contacto, no podía haber comunión con Dios. Es por eso que no podía escuchar a Dios. La necesidad, no podía acercarse a Dios. Era necesario que hubiera un intermediario entre ellos, y ese era Moisés. ¿Ok? Entonces, Dios se manifiesta aquí de una manera terrible, como hemos leído en el texto, que se hace mención a que había un sonido de trompeta, ¿no? Había un sonido de bocina, perdón, truenos, relámpagos, humo que subía como un horno, ¿no? Humo que subía como un horno. Tengo aquí una imagen para que más o menos podamos ver más o menos cómo podría haber sido. A ver, permítame un segundo, para que más o menos lo veamos, ¿no? Capítulo número 19 de Éxodo. No sé si no creo que no se va a ver realmente muy grande, pero por lo menos tengamos una idea, ¿no? Ahí está el pueblo, ahí se dan cuenta, están a los pies del monte Sinaí, está Moisés, y ahí más o menos imagínense, ¿no? Ahí estaba Dios descendiendo sobre el monte Sinaí, ¿no? Y la Biblia nos menciona que al tercer día, en el versículo 16, cuando vino la mañana, hubo truenos, hubo relámpagos, ¿no? Hubo truenos, hubo relámpagos, ¿no? A ver, permítame un segundo para que se vea mejor. Voy a ponerlo en una diapositiva. Creo que se va a ver muchísimo mejor la imagen. ¿Mm? ¿No? Entonces, esa es la figura, más o menos, ¿no? Para que tengamos una idea, ¿no? Ahí está Dios, está el pueblo, está Moisés,
y Dios baja al monte, ¿no? El pueblo se hace mención a que no podía escuchar, o sea, decían, ya no queremos escuchar, ¿no? Porque era terrible, o sea, era, digámoslo así, lo que estaban viendo y escuchando causaba temor, ¿no? Y le dice a Moisés, habla tú con Dios, porque si nosotros nos acercamos vamos a morir, ¿no? Entonces el texto nos habla en el capítulo número 19 que hemos estado leyendo, que cómo se manifestó Dios ahí en ese momento, con sonido de bocina, truenos, relámpagos, humo que subía como un horno, y todo el monte se estremecía ante la presencia, temblaba, como un terremoto, digámoslo así. Moisés hablaba y Dios le contestaba con una voz tronante, ¿no? Le contestaba con voz tronante. Eso está también en el versículo 16, 18 y 19. ¿No? Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios se manifestó de esa manera al pueblo? ¿No? ¿Por qué Dios se manifestó? Ahora con nosotros no es así, ¿no? Con nosotros Dios no se manifiesta de esa manera, ¿verdad? ¿No? Ahora nosotros conocemos a Dios a través de Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta de esta manera al pueblo? Y eso lo responde Éxodo 20:20, ¿no? Éxodo 20:20, porque en el Éxodo 20, 18 y 19, ¿qué dice? A ver, alguien que lo pueda leer. Hermana Mónica, ¿puede leer Éxodo 20, 18 al 20, por favor? Amén, hermano. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ok. Entonces ahí vemos que fue para que el pueblo le temiera y para que ya no siga con sus mismas prácticas pecaminosas, ¿no? Podemos que Dios está revelando a su pueblo, ¿no? Nosotros podemos decir, oh, pero tenían miedo de Dios. Bueno, sí, pero recordemos que de alguna manera ellos tenían que entender que el Dios al cual ellos se estaban acercando, o mejor dicho, que se estaba acercando a ellos, no era como dioses egipcios. Con los egipcios, tú podías acercarte de cualquier manera. No importa si habías sido adúltero, si habías sido robado, si habías mentido, no hay ningún problema. Tú te puedes acercar de cualquier manera a esos dioses, ¿no? No había ningún problema en tu manera de vivir. Pero con Dios, el Dios de Israel, el verdadero Dios, no era así. O sea, yo les quería hacer entender, yo no soy como los dioses egipcios, ¿no? Entonces, Dios se manifiesta de esta manera extraordinaria y hasta podemos decir un poco hasta, ¿cómo podríamos decir? Terrorífica, porque imagínense, ¿no? Un monte que está temblando, truenos, relámpagos, una bocina que hace una bulla alrededor, era algo para tener miedo, ¿no? Pero Dios se manifestó de esa manera para que el pueblo entendiera que el Dios que tenía, su Dios, el Dios de sus padres, era un Dios poderoso, era un Dios temible, ¿no? Pero ese Dios los había liberado, ¿no? Y los quería hacer su pueblo, ¿ok? Entonces, es importante comprender esa parte, ¿no? En el capítulo 20 veremos que el pueblo estaba espantado ante tal manifestación, pero era necesario que ellos fueran, y completamos, que ellos fueran confrontados, esa es la palabra, confrontados con el Dios Santo y entendieran que el Dios que los había liberado era el único Dios y era un Dios santo y debían ser obedientes, ¿no? Y debían temerle y reverenciarlo, perdón. Debían temerle y reverenciarlo. Era necesario esa actitud
para que ellos dispusieran su corazón a la obediencia que Dios les estaba por dar. Es así. Nosotros no nos disponemos a la obediencia si primero no entendemos quiénes somos y quién es Dios, ¿no? O sea, quiénes somos. Soy un pecador, ¿no? Y Dios es santo. Entonces, yo debo reverenciar, debo adorar a Dios, porque yo soy pecador, ¿no? Y Dios en su gracia me permite poder ahora acercarme a Él, ser su hijo. O sea, tenía que acercarse a Dios con un sentido de humildad, de reverencia, ¿no? Ahora, Dios es un Dios también misericordioso, ¿verdad? De amor, ¿no? Pero aquí Dios está manifestando, digámoslo así, como el Dios santo, ¿no? Frente al pueblo que tiene una actitud no correcta para acercarse a Dios. Recordemos cómo constantemente se han estado quejando, han estado murmurando, han estado tentando a Dios en el desierto hasta este punto, ¿no? Entonces Dios les está enseñando. Ellos tenían que disponerse a obedecer. Antes que Dios les diera su palabra, tenían que disponerse a obedecer. Eso también es importante que nosotros podamos pensar en nosotros, ¿no? Cuando Dios nos habla en su palabra, yo me ponía a pensar también en mí, hermanos. Dios nos habla en la medida que nosotros dispongamos nuestro corazón a obedecerlo. Porque una vez escuché, ¿no? Dios no habla si no estamos, somos de, si nuestro corazón está duro, nos endurecemos, ¿no? Es como que ponemos ahí, somos duros para oír, ¿no? Pero cuando nos disponemos a obedecer, Dios nos habla, ¿no? Entonces, Dios estaba preparando el corazón del pueblo, estaba como que preparando su corazón para que ellos se dispusieran a obedecer antes que Él leyera sus mandamientos. Porque hasta este momento, en el capítulo 19, Dios todavía no había dado ningún mandamiento. Me refiero a los 10 mandamientos, ¿no? Y en el capítulo 20, Dios comienza a dar los 10 mandamientos. Entonces, para nosotros, que nos hemos acercado a Dios a través de la persona del Señor Jesús, vamos a hacer una especie de comparación, ¿no? El pueblo de Israel, Dios se les reveló, se les manifiesta, y para ellos Dios se manifestó de esa manera, ¿no? En un monte temblando, con truenos, con bocina, con humo, ¿no? Para que ellos teman a Dios, dispongan su corazón, entiendan que Dios es diferente a los dioses egipcios y dispongan su corazón a obedecer. Ahora, ¿cómo es para nosotros? Nosotros ya no nos hemos acercado a Dios, nosotros nos hemos acercado ahora a Dios a través de la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Es diferente, ¿no? Ya no nos acercamos a ese monte, no nos acercamos a un monte, ¿no? Y no se nos manifiesta a Dios de esta manera tampoco, ¿no? ¿Qué dice el autor de Hebreos? Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Acá lo tengo en el mismo separata. Ahí está el pasaje. Le voy a pedir a la hermana Ruth León que lo pueda leer. Hermana, Hebreos 12, el párrafo que está en la separata, porque creo que yo lo he hecho un extracto, no de todo el pasaje, solamente el párrafo de la separata. ¿Qué dice ahí? De la parte de porque no nos habéis acercado. A ver, hermana, ¿nos apoya con la lectura? ¿Puede prender su micro o tiene dificultad? Que veo que está apagado. Ahora sí, perfecto. Porque no Gracias. os habéis acercado al monte que se podía palpar, y el que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo y tan terrible.
era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos Ok. 12, 18, 24. Gracias, hermano. Entonces, este pasaje, el autor de Hebreos está pensando en el capítulo 19 de Éxodo, cuando habla de todo esto, porque él está hablando de ese evento de Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel está en el monte, a los pies del monte Sinaí, y Dios está manifestando de una manera terrible, de una manera, digámoslo así, como dice inclusive Moisés mismo, no estoy espantado y temblando, ¿no? Y el autor de Hebreos dice, ahora ustedes ya no se han acercado al monte Sinai. Ahora, para resumir todo, en el último versículo dice que nos hemos acercado a Dios a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto, ¿no? Y a la sangre rociada, ¿no? La de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros ya no tenemos por qué tenerle miedo a Dios, ese miedo de miedo al castigo, ¿no? De miedo al... Me acerco a Dios con miedo, no, esa no es una actitud. Nuestra actitud debe ser de acercarnos a Dios, ¿no? Sí, con reverencia, pero también entendiendo que Él es nuestro Padre, que nos ama, pero que también es un Dios santo, un Dios justo, ¿no? Y, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, si nosotros fallamos, podemos también tener la seguridad, como dice el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y que tenemos un abogado en Cristo, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos ahora nosotros, un abogado que intercede por nosotros, que es el mismo Señor Jesús. Así que no tenemos por qué tener temor de acercarnos a Dios, ¿no? El pueblo de Israel tuvo esta experiencia por su rebeldía y porque para ellos era necesaria, por su corazón duro. Ahora, a veces también Dios con nosotros trata de una manera, nos disciplina, ¿no? Para que también nosotros podamos entender y finalmente nos corrijamos, ¿no? Entonces, continuemos. Para ir culminando esta parte ya, vamos a quedarnos aquí. Solamente vamos a culminar esta parte y ya el decálogo lo dejamos para la próxima semana. ¿Okay? Sin embargo, no debemos perder la misma reverencia, pues nuestro Dios es el mismo. ¿Qué significa eso? O sea, está bien, ahora nosotros sabemos que ya no tenemos por qué tenerle miedo a Dios como el pueblo de Israel le tenía miedo, pero no debemos perder la misma reverencia, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos esa reverencia? A veces hasta sin darnos cuenta, ¿verdad? Perdemos la reverencia a Dios y nos acercamos de cualquier manera. Y ahora peor todavía que estamos por virtual, pues, ¿no? Por virtual nadie nos ve, ¿no? Por virtual nadie nos ve, así que podemos estar en el culto y de repente haciendo otra cosa. Y aquí no le ha pasado, y de verdad, ¿no? O sea, y ponemos a pensar que tenemos que tener esa reverencia frente a la palabra del Señor, ¿no? Porque nuestro Dios es el mismo Dios santo que ahora nos acepta en Cristo y por el cual podemos acercarnos con confianza a su trono de gracia, ¿no? Vemos ese paralelo, ¿no? El pueblo de Israel no se podía acercar a Dios con confianza. Es más, ¿no? El pasaje dice, ¿no? Si alguno traspasa el límite, aunque sea un animal, será traspasado, será asaeteado, morirá, ¿no? No había confianza para acercarse a Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros no podemos, nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Eso dice Hebreos 4:16. Ahora, el mismo Dios, ¿no? Que dice Hebreos 12:28-29, que está ahí también la separata. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia,
porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Esa palabra Dios como es fuego consumidor, hace referencia también a lo que Dios decía en el capítulo 19, cuando dice que no traspasen los límites, porque yo, si no, puedo hacer estrago entre ellos. Esa palabra estrago, como les compartí, implica, es como lo que hace el fuego, ¿no? Cuando consume o destruye un bosque o un objeto, lo consume, lo destruye. De esa misma manera, ¿no? Dios, su santidad, podía obviamente destruir si el pueblo se acercaba a él, ¿no? Miren, imagínense, ¿no? Así era en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros no es así. Con nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos a dejar ahí esta parte. Y ya la próxima semana vamos a continuar con los 10 mandamientos, que no, no nos falta mucho en realidad porque también hemos visto una parte del capítulo 20, ¿ok? Entonces ya completamos la próxima semana. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que por ahí quieran comentar? Pueden hacerlo en este momento. Si no, voy a pasar a explicarles un poquito rápidamente las tareas para que no haya ninguna duda con las tareas. A ver, creo que no hay ninguna. Voy a abrir entonces las tareas para que quede, no haya dudas con las tareas. Yo les he enviado al WhatsApp perdón, estas fechas de tarea, ¿no? La primera tarea que tenemos que realizar es el cuestionario de lectura, de Éxodo capítulo 19 al 40. Solamente es leer la Biblia del capítulo 19 al 40 y vamos desarrollando las preguntas, ¿no? El último día de entrega, el 2 de mayo, así que todavía falta como casi un mes y medio, ¿no? Me lo pueden entregar hasta el último día de clase, hermano. Creo que es el 2 de mayo, de repente es el 9, porque a veces siempre nos extienden, ¿no? Pero le he puesto como referencia 2 de mayo, ¿ya? Pero puede ser hasta el último día, ¿ya? Ahora, recomendación, no esperen hasta el último día, porque después se les va a complicar, ¿no? Háganlo. Mira, hoy día hemos avanzado capítulo 19 y 20, hemos leído. Ahí fácil pueden ir completando ya cada clase, ¿no? El segundo trabajo va a ser que hagan un esquema gráfico, o sea, digámoslo así, como un mapa conceptual, o si quieren dibujan el tabernáculo, no hay ningún problema, y eso lo pueden, teniendo en cuenta las partes, los materiales, las medidas, los artefactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes buscan en internet, hay varios modelos, pero la idea es que ustedes lo hagan, lo hagan algo propio, ¿no? Para que ustedes también lo puedan entender. ¿Ok? Un esquema gráfico del tabernáculo de reunión. Y la exposición, que ya va a ser sobre estos puntos, ¿no? Que va a ser Dios mediante el 11 y 18 de abril, o sea, dentro de un mes. ¿Ok? La exposición. En los grupos de exposición, voy a abrirlo aquí. Perdón, no lo tengo aquí. A ver, permítame un segundito. Voy a abrir la exposición. Aquí está. Está, ahora sí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún hermano que no esté en ningún grupo? Estos son los grupos de exposición, ¿ya? Por ejemplo, el grupo número 1 son los hermanos que están aquí de este grupo, ¿ya? Y el número que está al costado es su zona, ¿ya? Así que no se preocupen, hermanos. Ahí le han puesto solamente la zona. Y este es el grupo número 1, ¿no? Hermano Romia Paza, Gaby Bobbio, Ruth León, José Quispe, Relín Rodríguez. Ellos su tema es el tabernáculo de reunión, ¿no? El grupo número 2, conformado por estas hermanas, el Arca de la Alianza. Y así, cada grupo tiene su tema, ¿no?
el altar del incienso, el candelero de oro. Básicamente son las partes del tabernáculo, ¿no? La mesa de panes, el lavatorio, el altar de bronce, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, en la exposición tiene que durar 10-15 minutos, no, no es mucho. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Sí, Cristian, no veo el grupo 4. Ah, ya estoy ahí. Ya, chévere. Ya, ok, perfecto. Ya, genial. ¿Ya? Entonces, yo les voy a estar enviando por ahí algunos materiales que tengo, pero la idea es que ustedes, ¿cómo se llama? Hagan una exposición breve de cada una de esas partes, ¿no? De repente, obviamente, también usando el texto, ¿ok? Y, hermanos, yo les dije en clase, perdón, por WhatsApp, que los hermanos que quisieran podían acceder a este material, que está normalmente, si mal no recuerdo, algo de 120 soles, pero de oferta me lo están dejando a 69, creo que les mencioné. Ahí les confirmo, pero casi la mitad, ¿no? No es obligatorio, obviamente, solamente si ustedes desean, le pasan su nombre a la hermana Pamela por el WhatsApp por interno para que ella pueda hacer una lista de los que desean, para que ella me envíe cuántos van a ser, para que por interno les envíe las cuentas para que ustedes depositen y yo pueda comprar su guía, ¿no? Y bueno, la entrega, hay dos opciones, ¿no? Creo que lo más seguro sería dejarlo en la iglesia. Podría dejarlo en la librería de la iglesia y ustedes podrían ir a la iglesia y recogerlo, ¿no? O si desean, o una hermana me dijo, deme su dirección para enviar un globo y me lo envía, o también puede hacer así si ustedes desean, ¿no? Ya eso lo vemos ya de manera interna. Rápidamente, para que ustedes puedan ver más o menos cómo es que es el material, así rapidito nomás, porque sé que estamos con la hora, voy a ponerlo. Ese Tabernáculo es el material. Ilustrada. Y es un libro, este está en español. También se permite reproducir, sacar copias. Y vienen láminas transparentes que ahorita se las voy a mostrar. Está como encuadernado. Y luego pues esta es la parte de atrás con algunas imágenes que como ejemplos de lo que trae. Aquí está el libro que no se los voy a leer para o quiere estudiar todo lo que se refiere al tabernáculo y viene con el índice, viene dividido en partes. Entonces uno se va por partes. Aquí está como una introducción al tabernáculo. Va a venir, por ejemplo, desde acá está lo que es la creación, la caída de un poco de eso. Vienen tablas con algunas cosas explicando, viene explicando cómo llegaron a Egipto. Mira lo que son las imágenes, también tiene mapas. Entonces ya en la parte 2 va a hablar a lo que es el tabernáculo y es donde vienen muchísimas imágenes acerca del tabernáculo. Este es un ejemplo del tabernáculo. Podemos ver cómo estaba lo que es donde hacían los sacrificios, donde se lavaban, y aquí es donde va a estar el lugar santo y el lugar santísimo. Y como pueden ver, tiene estas hojas, si se le puede llamar así, de forma transparente, que cuando uno hace esto, nos da otra imagen aquí, donde está lo que está y cómo estaba por dentro, la parte del lugar santísimo. Por ejemplo, pero algunas vienen a profundizar del atrio en el tabernáculo, sacrificios, citas bíblicas que confirmen lo que se está diciendo. Aquí viene otra vez lo mismo que vimos ahorita, pero viene más separado, más como tenía, digamos, diferentes capas, entonces vamos a quitar capa por capa. Entonces allí era lo que era una cubierta y luego otra. Entonces si ustedes leen aquí, les va a decir que era hasta que llegaran a lo que estaba 4 capas de distintos materiales. No solo digamos de lo que es
bíblica, hermanos. pero también acerca de la traducción judía. Ok, esa es la guía del tabernáculo que les estoy mencionando. Entonces, quienes deseen poder adquirir este material para su estudio personal, me avisa a través de Pamela y poder adquirir, para que lo puedan adquirir. Y creo que les va a ayudar para su exposición. No es obligatorio, solamente es un material para que ustedes, si desean, puedan tenerlo, para que les pueda ayudar en el curso también. Algo que es como un laminario. ¿Okay? Perdón, hermano, ¿está en hebreo y también con traducción al español? No, es en español. Yo lo tengo aquí, miren, ahorita lo voy a rapidito nomás. Es este de aquí. Bueno, no se ve. Voy a quitar mi fondo para que ustedes lo vean mejor aquí. A ver, ya está. Es este, ¿no? Y es muy útil, en realidad ayuda mucho porque el libro de Éxodo, especialmente esta segunda parte, ayuda mucho tener, ¿cómo se llama? Láminas. Sobre todo cuando vamos a hablar del tabernáculo de reunión. No sé, pero es muy bonito. Este es el tabernáculo de reunión, ¿no? No sé si se va a ver bien, pero por ejemplo, vamos sacando, bueno, ahorita no lo voy a poder ver, pero como el video se lo voy a pasar para que ustedes lo vean con más detenimiento, porque en el video también lo explica, ¿no? Se ve mejor. Y les va a ayudar, ¿eh? De verdad que a mí me ayuda bastante. Entonces, si desea, voy a confirmar el costo, pero me está saliendo prácticamente la mitad del costo original, a oferta por ser alumno de seminario. Y bueno, justo hablaba con el encargado y me dijo que sí me puede conseguir a cantidad. ¿Ok? Entonces, los que deseen, le dicen a Pamelita y para saber cuántos se van a comprar y poder coordinar también la entrega. Y yo creo que lo más seguro va a ser dejarlo en la librería de la iglesia. Salvo que alguno me diga por ahí, prefiero yo, hermano, ir a su casa, o prefiero enviar un globo, y me lo envía por globo. También podría hacerlo, ya depende de cada uno. Porque una hermana me dijo eso, pero bueno, eso ya es algo ya de manera individual. ¿Ok? Pero en general lo puedo dejar en la iglesia, en la librería, y ya con su nombre, con una lista de nombres, y ahí cada uno recoge, ¿no? Y también le voy a enviar el voucher de pago para que obviamente siempre es bueno el voucher de pago. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Eso sería todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Hermano Cristian, dos preguntas. La primera es que no sé el número de Pamelita. Pamela, ¿cuál es su apellido para buscarla en el grupo? Pamela Cuba. Si no va a escribir, a ver, Pamela, te escribo ahorita en WhatsApp para que te ubiquen los hermanos. Creo que Está como administradora del grupo también. Pamela Cuba. Ahora lo escribo en el grupo también. Ahora lo escribo. Ok. Yo mandé un mensaje porque me apunté y sí, me gustaría el libro. Y la segunda pregunta es que no entendí muy bien el segundo trabajo de las tareas. El segundo trabajo, dígame, discúlpeme, no le escuché bien. Dígame. Es el dibujo con todo lo que está en la lista. Miren, lo pueden hacer de dos maneras. Yo les dejo la libertad. Uno, pueden hacer el dibujo y lo pueden, ¿cómo se llama? Hacer cada parte, ¿no? Como un dibujo, en un PPT, en un PowerPoint. O hasta lo pueden hacer a mano, ¿ah? Lo pueden hacer a mano, no hay ningún problema. Lo hacen a mano, le toman foto y me lo envían, ¿no? No hay problema, los que no, a mano. La segunda opción es que hagan un mapa conceptual. Hagan un mapa conceptual del tabernáculo de reunión. Más o menos así como yo les envié un modelo de mapa conceptual, pero a ver, les voy a mostrar, ¿ya? Yo les envié la primera clase, les envié este mapa conceptual, que de repente se pueden guiar, ¿no? ¿Dónde está? Está en Nexos. Aquí está. Entonces les envié este mapa conceptual y podrían hacerlo también así, más o menos. Yo digo que es igual, ¿no? Pero es como un esquema gráfico. No es como un esquema gráfico.
Voy a agrandar la pantalla que está cargando para que se vea mejor. Es como un esquema gráfico. Ahí está. Este esquema gráfico es de todo el libro de Éxodo, ¿no? De todo el libro de Éxodo, ¿no? Fue una de mis tareas que me dejaron en el seminario de Éxodo, ¿ya? Entonces, pueden hacerlo así del tabernáculo. Pues ponen tabernáculo y ponen cada una de las partes con sus flechitas y algunas características a mano o en computadora los que puedan, los que saben hacer. O también pueden hacer un dibujo, ¿no? Yo les envié un PPT donde habían algunos dibujos del tabernáculo, si mal no recuerdo, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Yo les envié también lo voy a volver a enviar porque creo que algunos han agregado recién, pero les envié algunas imágenes del tabernáculo de reunión. Y también podría usarlas como modelo. Prácticamente ya hay modelos en internet, ¿no? Por ejemplo, acá tengo uno que es bien, que parece que lo han hecho a mano inclusive. Bueno, miren, por ejemplo ese dibujo, ¿no? Ahora, trate de hacerlo un poco diferente, ¿no? Para que no parezca que lo han copiado y page, ¿no? Que lo han hecho la copia. Es un dibujo de tabernáculo, ¿no? Después es otro, ¿no? Ese dibujo lo han hecho a mano, el autor lo ha hecho a mano, no es un dibujo, lo ha estudiado y lo ha hecho a mano, ¿no? Entonces, más o menos es la manera en la cual también podrían hacerlo. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? Que ustedes se puedan familiarizar un poquito más. Uno aprende también haciendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan esto, van a ver que va a ser, se les va a quedar, ¿no? Se les va a quedar, por ejemplo, al grupo que le toca el sacerdote, bueno, ahí les he dado, con este material pueden hacer varias cosas. Creo que aquí está su trabajo ya, porque ustedes se dan cuenta, acá está el sumo sacerdote y están todos los versículos, ¿no? Y aquí también está el tabernáculo, ¿no? Todos los versículos, ¿no? Este material también les he enviado, lo voy a volver a enviar, ¿ya? Sí, Para que no, lo tengan. no lo tengo yo, Cristian. Justo estoy revisando acá todas las comunicaciones que tú has mandado y no. Ya, lo voy a volver a enviar. Claro. Lo voy a volver a enviar, no hay problema. Entonces Gracias. se pueden guiar también con otros esquemas. ¿Ya? ¿Tienen otra pregunta? Pero ese es el trabajo 2. No hablo de la exposición, sino del trabajo 2. Del segundo Claro, trabajo. el trabajo 2, sí, el trabajo 2 es hacer un esquema gráfico del tabernáculo de reunión. Puede ser un esquema gráfico como estos, o puede ser un mapa conceptual como el que les he mostrado. Nada más. Y eso lo pueden entregar de verdad hasta el último día de clase, no hay ningún problema. Pero mi recomendación es que lo traten de hacer un poco antes para que no se les acumule, ¿no? La fecha de entrega, ahí dice que es el 9 de mayo, el último día de clase, ¿no? 9 de mayo. ¿Ya? Entonces, si quieren hacerlo antes, si me lo entregan antes, no hay problema. El correo que les he mencionado. ¿Sí? Más bien voy a volver a enviarlo con mi correo acá abajo, ¿ya? Para que no haya con mi correo, para que sepan a qué correo enviar. Muy bien, vamos a orar, hermanos, ya para poder retirarnos. ¿Ok? Vamos a orar. Hermano, disculpe, un momentito. ¿Podría mandar ¿cómo se llama? La hoja. La tarea de hoy. Sí, por favor, pero llena. Ya, está bien. Sí, siempre lo envío. Lo que pasa es que todavía no he sacado la copia y no he podido copiarlo de hoy día. No hay problema. Hermano, la grabación toda completa. Sí, más bien la voy a poner pausa antes que me olvide, porque si lo cierro,